Bienvenidos en esta mañana, ¿cómo se encuentran? Gloria a Dios. Pues estamos contentos en esta mañana de poder estar aquí, ¿verdad? Dice un canto, estamos de fiesta con Jesús. ¿Y qué celebramos? Bueno, celebramos el acontecimiento más glorioso que pasó un poco más de 2000 años, que cambió el rumbo del destino de la humanidad. Amén. Nada más eso. Cambió el rumbo del destino de la humanidad. ¿Por qué? Porque según la palabra de Dios, ¿verdad? El ser humano, por su pecado ante Dios, había muerto espiritualmente, amén. Y estaba condenado a vivir por la eternidad separado de Dios y en un lugar que la Biblia lo describe como tormento, ¿verdad? Incomparable, que es el infierno. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y estábamos condenados, dice, porque por cuanto todos pecaron, todos están separados de Dios. No había ni siquiera uno que se pudiera escapar de esta condenación, de esta sentencia de muerte. Pero gracias a Dios que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo y vino a este mundo para poder morir en el lugar del pecador, en el lugar de todo ser humano. Porque solamente muriendo podía Él, ¿verdad?, pagar la deuda que el ser humano tenía ante Dios y aparte de eso, vencer a la muerte al resucitar al tercer día. Y eso es exactamente lo que estamos celebrando hoy como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo, el cual, hermano, ¿verdad?, tiene una repercusión gloriosa para todo aquel que pone su fe en Jesús. Amén. Porque su victoria de Jesús sobre la muerte es nuestra victoria. Amén. Si eso no hubiera ocurrido, tú y yo estuviéramos perdiendo el tiempo aquí. Amén. Pero gracias a que Jesús se levantó de los muertos al tercer día, nosotros podemos estar seguros, hermano, de que la esperanza que tenemos en Cristo Jesús es una esperanza garantizada, verdadera, ¿verdad?, la cual tú y yo podemos confiar. Y por eso, hermano, estamos de fiesta en esta hora, celebrando alrededor del mundo. El pueblo de Dios está reunido, ¿verdad?, que es algo que debemos celebrar todo el tiempo, pero de alguna manera estos días se toman como una fecha especial para enfatizar esta verdad gloriosa, amén, y seguir compartiendo a aquellos que todavía no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad?, esta gloriosa verdad que trae esperanza a la humanidad, que puede, ¿verdad?, cambiar el rumbo, el destino de la eternidad para cada persona que pone su fe en Jesucristo. Y por eso la importancia de predicar este mensaje, amén. Y pues ahora vamos entonces a ver esto especial sobre la resurrección de Cristo. El título de esta lección, de esta enseñanza hoy, es el poder de la resurrección, porque hay poder en la resurrección de Jesús, ¿verdad? Un poder glorioso que vamos a estar viendo a través de la Escritura, hermano. Y vamos a estar viendo mucha Escritura. ¿Por qué? Porque queremos confirmar que no es una emoción del hombre, que no es, ¿verdad?, una doctrina humana de una religión muerta, sino que es la verdad especificada en la palabra de Dios, amén, y la vamos a respaldar con la palabra de Dios para que quede claro
hermano, que esta esperanza en la resurrección de Jesucristo para perdón de pecados, para salvación y para vida eterna es algo digno de confianza. Y aquellos que ya hemos puesto nuestra confianza en eso, fortalecernos, animarlos, motivarnos para seguir adelante. Y aquellos que no lo han hecho, en este día puedan tener esa oportunidad. Amén. Y así vamos a dar entonces comienzo y vamos a estar viendo en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y vamos a ver a Pedro, el apóstol Pedro, cómo a través de su carta en este versículo está tratando de recordarle a los creyentes, ¿verdad?, de esta gloriosa verdad, de esta esperanza viva que hemos recibido a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice así: en el nombre de Jesucristo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ayúdeme a orar. Padre, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, agradecido, Señor, por esto tan especial, esta verdad que se nos ha sido revelada, no solamente intelectualmente, sino a nuestro corazón, Señor. Y te damos gracias porque esta verdad ha venido a cambiar nuestras vidas, no solamente en este mundo terrenal, sino en la eternidad, Señor. Porque por medio de la resurrección de tu Hijo Jesús, Señor, ahora nosotros podemos decir, aquellos que hemos puesto nuestra fe en tu Hijo Jesús, que también un día nos vamos a levantar de los muertos, Señor. Y te damos gracias por eso y pedimos ahora que tú, a través de tu palabra, nos recuerdes, nos reafirmes estas verdades en nuestro corazón, aquellos que ya hemos puesto nuestra fe en esta verdad, Señor, y aquellos que todavía no, Señor, que tú en esta mañana, tú puedas abrir su corazón, puedas revelarte a sus vidas, mi Dios, de una manera poderosa para que vengan a ser parte de esta esperanza que tú has dado a todos aquellos que ponen su fe en Jesús, aquí en este lugar y alrededor del mundo donde tu palabra se está predicando, Padre. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro empieza alabando y dando toda gloria a Dios por lo que ha hecho posible. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, o sea, una esperanza verdadera, una esperanza digna de confianza. Dice, ¿por qué razón? Por la resurrección de Jesucristo, ¿verdad?, de los muertos. La Nueva Traducción Viviente dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia, dice, que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos y ahora vivimos con gran expectación. Amén. Este versículo, hermano, nos muestra que la seguridad de nuestra esperanza, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, aquellos que somos cristianos, está sostenida, está sustentada sobre el fundamento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Ahí, ¿verdad?, está fundada, ahí está basada nuestra fe. ¿Por qué? Porque sin resurrección, hermano, no hay esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera esperanza para nosotros. La resurrección de Jesucristo, hermano, es el fundamento de nuestra fe como creyentes. Es el corazón del cristianismo, la resurrección de Cristo. Por eso es tan importante entender esto. Lucas 24, verso 1 al 7, dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro.
Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, dice, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Es necesario que Él tenga que sufrir y tenga que morir, porque va a pagar por el pecado del ser humano. Pero dice, también es necesario que resucite al tercer día, dice. ¿Por qué buscáis, le dicen estos ángeles, estos varones a las mujeres, entre los muertos al que vive? Él ya no está muerto, Él resucitó, como había dicho, les dijo que iba a suceder. Es necesario, lo que tuvo que pasar fue doloroso para ustedes, pero necesitaba hacerlo porque era parte del plan de redención de Dios. Pero también era parte de la redención de Dios que Él al tercer día con poder se levantara de los muertos para arrebatarle el poder a la muerte. Aún así, hermano, este hecho tan glorioso que cambió el rumbo de la historia de la humanidad y que ha cambiado muchas vidas, millones de vidas alrededor del mundo, a muchos otros les sigue sonando como una locura, como una tontería. Y muchos se niegan, hermano, a aceptar esta verdad, niegan la veracidad de este acontecimiento, hermano, que cambió la historia. Se niegan a creerlo, hermano, y vemos que desde el principio, desde cuando sucedió, hermano, vemos cómo mucha gente se negó a hacerlo. Y vamos a ver Mateo 28, verso 11 al 13. De Nueva Traducción Viviente. Dice: mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron los principales sacerdotes lo que había sucedido. Y se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno, dice. Y le dijeron: ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Así como ellos, hermanos, se negaban a aceptar esta realidad, este acontecimiento, a través de las generaciones, hermanos, se ha tratado de esconder, se ha tratado de negar este glorioso acontecimiento, como les digo, de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, ¿verdad? Se trata de negar, pero la verdad, hermano, aunque mucha gente sigue tratando de negar, ¿verdad?, la veracidad de este acontecimiento de la resurrección de Cristo de entre los muertos, el poder de la resurrección sigue transformando los corazones de aquellos que se atreven a creer en esta verdad, que se atreven a poner su confianza en Jesucristo. Este poder de la resurrección de Cristo sigue transformando las vidas, hermano. ¿Cuántas vidas no hemos visto cambiadas? Solamente usted mismo, acuérdese cómo era antes de Cristo, cómo pensaba antes de Cristo. Y cuando tuvo un encuentro con Cristo y usted se atrevió a confiar en esta verdad de Dios, su vida fue transformada. Entonces, hermanos, el poder de la resurrección sigue transformando los corazones de aquellos que se atreven a confiar en esta verdad. Aquellos que se niegan a hacerlo, hermano, vemos cómo siguen atados, hermanos, al pecado. Vemos cómo siguen atados, ¿verdad?, en tinieblas, y sus vidas siguen siendo arrastradas por el enemigo, destruyendo las familias, destruyendo los matrimonios, destruyendo la juventud, destruyendo todo lo que Dios ha formado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se niegan a poner su fe en Jesucristo, aquel que resucitó de los muertos, hermano. Pero vemos, hermano, como les digo, que así como sigue transformando las vidas en estos tiempos de aquellos que ponen su confianza en Él,
vemos, hermano, que transformó la vida de sus primeros discípulos, los cuales fueron testigos de la resurrección de Cristo, hermano. Ellos con sus propios ojos vieron al Cristo resucitado, hermano. Y ellos, eso, ¿verdad?, los motivó ¿a qué? A disponerse, ¿qué? A dar sus vidas. Se dispusieron a dar sus vidas, dice Primera de Corintios, hermano, capítulo 15, verso 1 al 8, si va conmigo ahí. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 al 8, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, dice, recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Todas esas personas fueron testigos, ¿verdad?, personales de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, ¿por qué cree que estas personas que fueron testigos personales de esta resurrección de Cristo estuvieron dispuestos a dar sus vidas? Nadie en sus 5 sentidos, hermano, va a disponerse a sufrir, a ser torturado y a ser asesinado, ¿verdad?, por algo que no es la verdad. Y vemos que cada uno de sus apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida, estuvieron dispuestos, ¿verdad?, a sacrificar todo. ¿Por qué? Porque ellos eran testigos de la verdad de la resurrección de Cristo. Y esto los llevó a predicar el evangelio. Y el predicar el evangelio los llevó a ser torturados, como les digo. Ustedes pueden leer en la historia lo que les pasó. Pero ¿por qué estuvieron dispuestos a hacer esto? Porque ellos fueron testigos de que la resurrección de Cristo, hermano, fue algo verídico, fue algo real. Ahora, la resurrección de Cristo, hermano, confirma la divinidad de Jesús. La resurrección de Cristo confirma su identidad como Hijo de Dios. Vemos entonces que en 1 de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre dio testimonio de que Jesús era su Hijo. Amén. Jesús dio testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Pero aún así los líderes religiosos acusaban a Jesús de blasfemar cuando Él decía esto. Y esto fue finalmente lo que los llevó a crucificarlo. Vamos a Mateo, capítulo 26, versos 62 al 68. Estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice Mateo 26, 62 al 68. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Dice, pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: blasfemia, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo.
¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron, merece morir. Dice, entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas, dice, y se burlaban. Profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Vemos, hermano, que, ¿verdad?, el Jesús dar testimonio de que verdaderamente era el Hijo de Dios, le costó que al último, ¿verdad?, lo crucificaran. Pero aunque la gente en ese tiempo se negó a creer, ¿verdad?, en su divinidad, se negó a creer en su identidad como Hijo de Dios, ¿verdad?, el Padre que lo envió dio testimonio de que Él era verdaderamente quien decía ser. Y vamos a Mateo capítulo 3, verso 17, en el bautismo de Jesús, ¿qué fue lo que oímos cuando, ¿verdad?, Jesús está siendo bautizado? Dice, y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, ¿verdad? Entonces el mismo Padre da testimonio que verdaderamente Jesús es quien dice ser el Hijo de Dios, hermano. En Juan 10:36 dice, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. Vemos, hermanos, entonces que a pesar de todo este testimonio de la identidad y la divinidad de Jesús, se negaron a creer en Él, y al último esto fue lo que lo llevó a la cruz, ¿verdad?, a morir. Entonces, hermano, vemos que la resurrección, a través de estos, vamos a ver que la resurrección es la prueba contundente de que Jesús es el Hijo de Dios, hermano, porque antes de Él se habían levantado muchos diciendo que ellos eran los Mesías. Aún en nuestros tiempos usted oye cada tontería que se levantan por ahí, se oye muchos diciéndose que son también el Mesías, ¿verdad? Pero, hermano, la prueba contundente de que Jesús era el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios, el ungido de Dios, era, hermano, fue dada a través de la resurrección. Fue dada a través de Él vencer la muerte, ¿verdad?, y levantarse de esa tumba. Entonces, la resurrección es la prueba contundente de que Jesús era quien decía ser el Hijo de Dios. Y en Romanos capítulo 1, versos 3 y 4, nos dice, la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David. Verso 4. Y quedó demostrado, dice, que era el Hijo de Dios cuando, ¿qué? Cuando fue resucitado de los muertos. Ahí quedó comprobado, ahí quedó demostrado que Él era quien decía ser. Dice, mediante el poder del Espíritu Santo, Él es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que como humano, Jesús dice, fue descendiente del rey David. Fue necesario que Jesús, ¿verdad?, que Dios mismo se encarnara en la persona de Jesucristo para venir a este mundo y poder morir, hermano, en nuestro lugar, por nuestros pecados. Por eso se tuvo que hacer humano para poder morir, porque como Dios no podía morir. Entonces necesitaba hacerse humano para venir y morir en nuestro lugar. Pero aún así, hermano, a pesar de que Jesús fue 100% hombre, ¿verdad?, su deidad también era algo real, su divinidad es algo real, hermano. Entonces, la resurrección de Jesús es el acontecimiento que confirma que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvar a la humanidad, hermano. La resurrección es una prueba poderosa de la divinidad de Jesucristo y de su autoridad sobre la muerte, hermano. Hermano, eso nos debe de alegrar, hermano. Porque ¿a qué le teme más el hombre? A la muerte. Porque no hay nada que el ser humano pueda hacer ante la muerte. No hay nadie que se pueda escapar de eso. No importa qué tan rico, qué tan
sabio, quien seas. Dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿A qué le teme más al hombre? A la muerte. Pero Jesucristo venció la muerte. Jesucristo tiene autoridad sobre la muerte, hermano. Y dice que lo hizo mediante el poder del Espíritu Santo. Fue a través del poder del Espíritu Santo que Jesús se levantó de entre los muertos. Y también, hermano, esa es una magnífica verdad para los creyentes en Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos en su resurrección, ahora mora en cada creyente, hermano. Cada cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, hermano, que ha experimentado un encuentro personal con Cristo a través de un verdadero arrepentimiento sincero de sus pecados, ahora, hermano, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive y mora en usted. Romanos 8:11 dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, ¿qué dice? ¿Vive en quién? En ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los creyentes, dice. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, ¿qué dice? Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes, hermano. ¿Cómo no vamos a gozarnos? ¿Cómo no vamos a estar de fiesta? Estamos de fiesta con Jesús, dice. Al cielo queremos ir. ¿Por qué? ¿Por nuestros méritos? No, por lo que Jesús hizo en la cruz y porque Él venció la muerte por nosotros. El acontecimiento glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano, afecta directamente a toda persona que pone su confianza en Jesús. Y lo estamos mostrando con la palabra de Dios. Voy a decirlo una vez más: el acontecimiento glorioso de la resurrección de Jesucristo afecta directamente a todos aquellos que ponen su fe en Él. ¿Por qué? Porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo abrió la puerta ¿a qué? A la vida eterna. Abrió la puerta a la vida eterna para todos los que pongan su confianza en Jesús. Y es una promesa de Él. Y es para todos, no es para algunos, es para todos los que pongan su fe en Él. No importa quién seas, no importa qué hayas hecho, no importa qué piensen los demás de ti, si tú pones tu confianza en Jesucristo, tú tienes la promesa de Él. Que el día que tú enfrentes la muerte ya no tendrá autoridad sobre ti. No te va a poder retener así como no pudo retenerlo a Él. Y así como Él se levantó, tú también te vas a levantar si pones tu fe en Jesucristo. Juan 11, 25 y 26 dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto, dice. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y le hace esta pregunta a Marta: ¿lo crees, Marta? Ahí está la diferencia. El que se atreve a creer puede recibir esta promesa, puede apropiarse de esta promesa. El mensaje de la resurrección es fundamental para la reconciliación con Dios. La Biblia dice que todo el mundo está enemistado con Dios por su pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 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 y Él no tiene ninguna comunión con el pecado. Y mientras el hombre permanezca en su pecado, no puede tener comunión con Dios, no puede estar en amistad con Dios. Y por eso Jesús vino a dar su vida para poder reconciliarnos con Dios, para poder pagar nuestro pecado en la cruz del Calvario y poder llevarnos de regreso a tener, ¿verdad?, una relación con el Señor Jesucristo. Y por eso el mensaje de la resurrección es fundamental para la reconciliación con Dios. Porque la fe que Jesús resucitó de entre los muertos es esencial para la salvación, hermano. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Entonces, hermano, el mensaje de la resurrección es fundamental para encontrar salvación. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él se encuentra la verdad. Hermano, si no hay resurrección, no hay salvación. Así simple como eso. Si no hay resurrección, no hay salvación. 1 Corintios 15, verso 12 al 17, dice, pero díganme lo siguiente, está hablando Pablo aquí confrontando a algunos que estaban diciendo que la resurrección no existía, dice, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación, ¿qué? Es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todos son culpables de sus pecados. Sin la resurrección no hay salvación. Sin la resurrección no hay perdón de pecados, hermano. La fe cristiana depende ¿de qué? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no resucitó, sus enseñanzas, sus promesas no tienen ningún valor. Estaríamos perdiendo el tiempo. Mejor vamos y démosle vuelo a la hilacha allá afuera. Aún, hermanos, su sufrimiento y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo no valdrían de nada si Él no se hubiera levantado de los muertos. Lo que Él pasó en la cruz fue algo que no se puede uno imaginar. Pero aún eso, ¿verdad? No hubiera valido de nada si Él no se hubiera levantado al tercer día de la muerte. La resurrección es el núcleo de la proclamación del mensaje del Evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera testimonio que dar para el creyente. El Evangelio sería solamente una religión muerta más como tantas que hay, hermano, creadas por hombres solamente, sin ningún valor. Eso sería el Evangelio sin la resurrección de Jesucristo. Una religión muerta más, creada por hombres, para manipular a la gente y alejarla del verdadero Dios. Porque esos son las religiones muertas. Son creencias de humanos que en vez de acercar a la gente a Dios, la alejan del verdadero Dios y de la salvación. Primera de Corintios capítulo 15, verso 18 al 19 dice, en ese caso, si no hubiera resurrección, todos los que murieron creyendo en Cristo, ¿qué? Estarían perdidos. Y nuestra esperanza en Cristo es solo, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. La verdad, porque estaríamos engañándonos a nosotros mismos y engañando a los demás. No valdría la pena seguir a Cristo. No valdría la pena que los apóstoles dieron su vida, que fueron unos crucificados, que fueron, ¿verdad?, asesinados, torturados. ¿De qué valdría todo eso? Sin la resurrección no hay perdón de pecados para la humanidad. Pero gloria a Dios, hermano. Que nuestra fe en Cristo
no es una fe puesta en una religión muerta. Gloria a Dios porque nuestra esperanza está puesta, ¿verdad?, en la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Es una esperanza viva, es una esperanza digna de confianza, no es una esperanza muerta, esperanza puesta en un hombre o en religión o en una organización. Esta esperanza es viva y es confiable porque está puesta en aquel, ¿verdad?, que demostró su identidad, su divinidad, su obra redentora a través no solamente de morir y de ir a esa tumba, sino a levantarse con poder al tercer día y resucitar de entre los muertos, hermano. Por eso dice Pedro, es una esperanza viva. La resurrección es la garantía de que la oferta de Dios respecto al perdón de pecados y a la vida eterna es una realidad confiable. Si tú estás aquí en esta mañana y no te has atrevido a poner tu fe en Jesucristo como tu único y Señor y Salvador, ¿verdad?, porque tienes dudas, porque no sabes si es la verdad, porque todavía no te has decidido. La resurrección de Jesucristo es la garantía de que lo que dice la palabra de Dios respecto al perdón de pecados y a la vida eterna es una realidad que tú puedes confiar en ella para que rindas tu vida al Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es viva esta esperanza? ¿Por qué es confiable? Porque no tiene que ver o no está basada en ningún mérito humano, sino es un regalo de Dios. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo, hermano. Efesios 2:4-5 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, hermano. No hay nada que el ser humano pueda hacer para justificarse delante de Dios, hermano. No hay ningún valor que el ser humano pueda pagar para reconciliarse con Dios y obtener la vida eterna, hermano. Es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios que se nos ha regalado la oportunidad de poder ser parte de su reino, de poder ser adoptados como sus hijos, de poder experimentar la resurrección que experimentó Cristo. Es por la gracia y la misericordia de Dios. El poder de la resurrección de Jesucristo asegura la resurrección de los muertos a aquellos que ponen su fe en Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucitó, su palabra dice que Él arrebató a la muerte el poder que ejercía sobre la humanidad. Antes de esto, la muerte tenía el poder sobre la vida de cada ser humano. Apocalipsis 1:18 dice, Jesucristo hablando aquí, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo ¿qué? En mi poder, ¿qué? Las llaves de la muerte y de la tumba. Él arrebató el poder de la muerte. Le quitó las llaves. Y por eso el que pone su fe en Cristo ahora puede tener esa esperanza viva, amén. La muerte ya no tiene poder sobre aquellos que descansan en la obra redentora de Jesucristo. Por eso es que no se trata de religión, no se trata de una organización o una denominación, se trata de poner la fe en el Cristo resucitado, hermano. No es que vengas a Calvary Chapel o asambleas de Dios, o puedes asistir a cualquier iglesia, que es denominación, pero si tu fe no está en Cristo, estás perdiendo tu tiempo.
Porque no es la denominación, el nombre o la organización, es tu relación con Cristo. Es tu fe en su sacrificio, tu fe en su resurrección. Eso es lo que hace la diferencia. La muerte ya no tiene poder sobre aquellos que descansan en la obra redentora de Jesucristo. ¿Cuál es esa obra? Su muerte, su sepultura, su resurrección. No es que uno a veces se molestan cuando uno dice esto, que uno tiene vida eterna, que está seguro, y la gente a veces que no entiende esto se enoja y dice, ¿cómo puedes tú, un pecador, tener esa seguridad y decir quién te crees? Pero es que no lo estoy diciendo porque yo lo merezca. No lo estoy diciendo porque yo lo he ganado. No lo estoy diciendo basado en mis obras. Lo estoy diciendo basado en la obra de Cristo. Y es porque la palabra lo dice y me lo asegura. Y yo lo creo. Y yo lo tomo porque es una promesa de Cristo para mí. Y es dada por la fe. Y yo creo que Él es quien dice ser el Hijo de Dios. El Salvador, el único camino, la verdad y la vida. Creo que Él murió en la cruz por mí, que llevó mis pecados, que son muchos. Que me perdonó como dice su palabra. Que soy su hijo. Y que Él ha ido a preparar moradas para mí. Que no he sido perfecto, ni soy perfecto, ni seré perfecto. Pero Él vivió la vida perfecta que yo nunca voy a poder vivir. Él puso su justicia en mí y tomó mi pecado. Y por esa fe en Él yo puedo decir que yo me voy a levantar de los muertos un día. Porque Él resucitó y venció la muerte y le quitó las llaves de la muerte. Y Él es mi Señor y es mi Salvador. Y espero que sea el tuyo, porque es la única seguridad que puedes tener. Si no, llega el día que vas a enfrentar esa muerte, porque nadie se puede escapar. Y la única esperanza está en Cristo, que es el que venció la muerte. Dice 1 Corintios 15, 55 al 57. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de la resurrección de Cristo, lo imposible para el ser humano, Dios lo hace posible. El ser humano por sí solo es incapaz de justificarse ante Dios por su pecado, y mucho menos puede librarse de su cautividad o de la muerte. De la misma manera es imposible que pueda escaparse, hermano, ¿verdad?, de la muerte, como les digo, por sí solo. Pero gracias a Dios, Él lo hace posible en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo venció la muerte, y su victoria, hermano, es la victoria de todo aquel que pone su fe en Él. Es como aquellos que celebran. En un equipo hay muchos jugadores, y muchos no son buenos y otros sí son buenos. Pero por los buenos ganan campeonatos, y los que no jugaron a veces también lo celebran como su campeonato y quedan su récord como que ellos fueron campeones y ni jugaron. Y así la victoria de Jesús, hermano, sobre la muerte es nuestra victoria. Amén. Es nuestra victoria. Está puesta hacia nuestra cuenta, hermano. Jesús venció la muerte, y su victoria es la victoria de todo aquel que pone su fe en Él como único y suficiente Salvador. 1 Corintios capítulo 15, 20 al 23 dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó. O sea, para todos aquellos que están diciendo que no hay resurrección de los muertos y que todo eso, dice, lo cierto, la verdad es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una
gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, Jesús. Dice, así como todos mueren porque todos, ¿verdad?, pertenecen a Adán o descienden de Adán, todos los que pertenecen a Cristo, dice, recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, dice. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese, dice. Entonces, hermano, la victoria de Cristo sobre la muerte a través de su resurrección conecta, hermano, directamente con la esperanza de la resurrección para todo creyente. Amén. La resurrección de Cristo conecta directamente con tu esperanza y mi esperanza de que un día nos vamos a levantar de los muertos. Nadie nos queremos morir, siendo sinceros. Pero ya no hay ese temor. ¿Qué va a pasar después de la muerte si llega hoy? Porque tenemos la seguridad de que la muerte ya no nos puede retener. Que la muerte ya solamente es la puerta para la eternidad junto a la presencia de Dios, donde ya no va más llanto, más dolor, más tristeza, más enfermedad, nada, hermano. Simplemente vamos a estar gozándonos en la gloriosa presencia de nuestro Señor por la eternidad. Y por eso Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, por eso, hermano, es importante que nosotros como creyentes sigamos compartiendo este mensaje del Evangelio. Este mensaje tiene que seguir siendo predicado porque es el único mensaje, la única verdad que puede seguir rescatando a las almas del infierno, que sigue cambiando el rumbo y el destino del ser humano, hermano, que no tiene a Cristo, que está en su pecado. Si muere en su pecado, sin Cristo, la palabra dice que le espera la condenación eterna, el sufrimiento eterno. Pero si ponen su fe en Cristo, aunque sea culpable, es perdonado. Y ahora se le promete la vida eterna al lado de Dios, hermano. Por eso es la importancia de seguir compartiendo este mensaje glorioso, hermano. Este mensaje son las buenas nuevas de salvación, de la obra de Cristo, de lo que Cristo hizo. Y se trata este mensaje de su muerte, sepultura y resurrección. Hermanos, Cristo vive, amén. ¿Cristo vive? Amén. A ver, dígalo fuerte. Amén, Cristo vive, hermano. No le dé miedo, pues cree o no cree. Amén, Cristo vive, hermano. Su resurrección, entonces, ya para terminar, nos asegura que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Su resurrección también, hermano, nos asegura que nuestros pecados han sido perdonados. Su resurrección también, hermano, nos da la promesa de que tenemos asegurada la vida eterna. Amén. ¿Lo cree? Amén, hermano. Ahora, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, si ya lo has confesado, si has nacido de nuevo, entonces, hermano, ¿cuál debe ser tu respuesta ante esta verdad poderosa? Esto es algo glorioso, hermano. ¿Cuál debe ser tu respuesta a esta verdad gloriosa? ¿Debes de seguir viviendo como tú quieres? ¿Solamente acordándote de Dios el día domingo? ¿Y después haces lo que quieres y no obedeces su palabra? O sea, hermano, eso sería ser malagradecidos. Eso es no entender verdaderamente lo que has recibido de parte de Dios. Porque esta vida va a pasar, hermano. Y no sabemos si ahora se nos llega o mañana o pasado, pero lo seguro es que va a llegar. Y hermano, lo que Dios nos promete aquí a través de Jesucristo
no tiene precio. Entonces, en agradecimiento, hermano, si tan solo cuando una persona aquí te hace un favor, pues tú quieres hacer algo porque estás agradecido, ¿eh? ¿Cuánto más esto, hermano, hacia Dios? ¿Cómo vamos a mostrarle agradecimiento a Dios? Vamos a buscar obedecerle y vivir para Él, amén. Sabiendo que estamos de pasada en este mundo, que nuestra ciudadanía verdaderamente está allá arriba. Somos peregrinos aquí. Hemos entendido esa verdad, que ahora vivimos para Él. Hemos sido creados para alabanza y gloria de su nombre. Ya no nos pertenecemos. Si tú eres cristiano, tú debes entender, porque la palabra dice que tú ya no te perteneces a ti mismo. Dice que Él murió por nosotros y se sacrificó y todo para que los que ahora creemos en Él, los que vivimos, ya no vivamos para nosotros mismos, dice, sino vivamos para Él. En agradecimiento y entendimiento de estas verdades gloriosas, hermano. Colosenses 3:1 dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, ¿qué dice? Pongan la mira en ¿dónde? En las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Sí, tienes que ser responsable, tienes que hacer las cosas que se tienen que hacer aquí en esta vida, pero no las pongas primero que las cosas de Dios. Entiende que la palabra de Dios dice que busques el reino de Dios primeramente y todo lo demás Dios sabe que lo necesitas y va a venir a tu vida. Pero pon las cosas de Dios primero. Dice, si habéis resucitado con Cristo, dice, ustedes tienen una vida nueva. Busquen las cosas de arriba, lo espiritual, lo que llena tu alma, lo que sacia tu ser. Romanos 6:4 dice, pues hemos muerto. Está hablando aquí Pablo al creyente. Pues hemos muerto y fuimos sepultados ¿con quién? Con Cristo, ¿mediante qué? El bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, ¿dónde vive ahora? Dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y la prueba de que perteneces a Cristo es que el Espíritu Santo vive en ti. Y aquí dice que el creyente ha muerto, así como Cristo murió. Dice, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces no diga, no puedo, es bien difícil. Sí, no voy a negarte que no es difícil, pero es más difícil si no buscas de Dios. Y dentro de ti está el Espíritu Santo, y Él vino a darnos poder para poder vivir la vida que a Dios le agrada. ¿Que vamos a siempre quedar cortos? Sí. ¿Que vamos a fallar? A veces sí. Pero dice que si alguno peca, tenemos un abogado que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos y levantarnos y ayudarnos a seguir adelante. Amén. Dice que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y eso es lo que tienes que entender tú. Que somos llamados a buscar la santidad de Dios. Pero también cuando quedes corto, no te dejes engañar por el diablo y mejor decir, ya no puedo, mejor me voy a alejar, mejor. No. Pídele perdón y sigue adelante. Pídele perdón y sigue adelante. Acuérdate que Él dijo, consumado es. Con una sola ofrenda, dice, nos santificó a todos. Esa ofrenda fue perfecta. Y la prueba de que esa ofrenda fue agradable al Padre y fue aceptada por nuestros pecados es que Jesús se levantó de los muertos. Amén. Si hay alguien aquí, hermano, que no conoce a Cristo, que no ha puesto su fe en Cristo, pues hoy es el día que puede hacerlo. Amén. Hoy es el día, así estuvimos nosotros, cada uno de los que estábamos aquí, hubo un tiempo que no teníamos a Cristo en nuestro corazón, amén.
Cada uno de los que estamos aquí hubo un tiempo que dudamos de esta verdad. Cada uno de los que estamos aquí, hermano, en un tiempo tal vez hasta, ¿verdad? Dijimos cosas insultantes en contra de esta verdad. Pero llegó el día que Dios abrió nuestro corazón. Llegó el día en que Dios nos hizo entender que esta era la verdad y que solo poniendo nuestra fe en Cristo podíamos encontrar perdón y salvación. Y aquí estamos ahora. Voy a cumplir 36 años en Cristo y te puedo decir que fue la mejor decisión que pude hacer. No me arrepiento. Quisiera haberla hecho antes. Entonces, la pregunta para ti en esta hora, ¿te vas a atrever a poner tu fe en Cristo? ¿Te vas a atrever a entregar tu corazón a Él? Déjame preguntarte, ¿dónde quieres pasar la eternidad? Porque solamente hay dos lugares. Y Jesús te ofrece vida eterna al lado de Dios por la eternidad. Pero tú tienes que atreverte a poner tu confianza en Él. Jesús es el único que puede prometer la vida eterna. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿qué más? Tenga vida eterna. Y el único que puede concederla es Cristo. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Y esa victoria se convierte en la victoria de aquel que pone su fe en Cristo. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo en este día, estamos aquí para orar contigo. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Muchas veces al principio, pues una de las cosas es que trata de dar como vergüenza, pero no es nada de qué avergonzarse, es solamente decidirse. Y en este día puedes tú recibir la salvación y la seguridad de esa vida eterna que Cristo vino a dar. Amén.